quiero adorar. Quiero estar en tu presencia, vivir en santidad. Lléname de tu gloria. Quiero hacer tu voluntad. Sean todos ustedes, ¿cómo están esta mañana? Un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Carlos Rosales, soy el pastor del Lenguaje de Salvación y hoy sé que el Señor tiene una palabra fresca para ti y para mí, donde quiera que estemos. Entonces, nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente está aquí, en nuestro corazón hay una necesidad de Dios, entonces creo que no falta nada para poder recibir de parte de Dios. Me encantaría que me acompañaras con una oración en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en este tiempo. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí con nosotros y por cuidarnos. En el nombre de Jesús te damos nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso muy fuerte al Señor en esta mañana. Vamos a darle un aplauso ahí en tu casa. Dale alabanza al Rey. Bueno, vamos a comenzar entonces en esta mañana. Yo quiero tratar contigo una palabra que es Salmo 24 del 1 al 5. Ahí nos dice la palabra de Dios algo muy importante en nuestra vida con respecto a la obediencia. No sé cuántas personas que hoy nos están viendo somos obedientes delante del Señor, delante de Dios, pero a lo mejor con tus papás eras un desobediente de primera, o tal vez te costaba trabajo someterte o sujetarte a la autoridad. Y el día de hoy creo que Dios nos va a traer mucha luz aquí a nuestra transmisión, porque Dios nos va a dar especialmente algo que sea relevante para nuestra vida y que nos pueda hablar el Señor y toque nuestro corazón para que podamos ser obedientes con Dios. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido en algún momento desobedientes con el Señor, con Dios. Y a veces pensamos que porque Dios es misericordioso y es paciente con nosotros, pues podemos seguirnos llevando así de desobediencia y no acatando lo que Él pide o no haciendo su voluntad en nuestra vida. Quizá el día de hoy estás viviendo en una condición totalmente de rebeldía contra Dios, pero Dios, yo sé que te va a hablar a tu corazón, sé que nos va a hablar a nuestro corazón y nos va a hacer que podamos el día de hoy arrepentirnos y cambiar de rumbo en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice el Salmo 24 del 1 al 5. Dice así la Biblia: del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor son el mundo y sus habitantes. El Señor afirmó la tierra sobre los mares, el Señor la estableció sobre los ríos. ¿Quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias manos y puro el corazón, solo quien no invoca ídolos ni hace juramentos a dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor, Dios su Salvador le hace justicia. Esta es la versión Reina Valera contemporánea y creo que el Señor ahí nos está hablando de algo muy importante, que es la obediencia. La obediencia es inseparable de la bendición,
De hecho, la bendición sí, está condicionada a la obediencia. Quizá reacciones a esta declaración diciendo: esto será en tu caso, pastor, pero no en el mío. Si así te expresas, es posible que tú hayas esperado que el Señor conteste tus oraciones como tú lo hayas deseado, pero en realidad no hayas entendido cómo Él mismo quiere bendecirte. ¿Y qué es eso de la bendición? La bendición se puede definir de la siguiente manera: la bendición es toda expresión de bondad y el amor de Dios hacia nosotros. Esto puede abarcar contestaciones a la oración, intervenciones milagrosas, favores inesperados que reconocemos como dones de Dios, pero Él también nos bendice de distintas maneras. Por ejemplo, nos da fortaleza y gozo en medio de la adversidad y usa nuestros sufrimientos para ayudarnos a alcanzar la madurez espiritual. Ayer estaba viendo un video de un cristiano que se enfermó de COVID. Pero este cristiano hizo un video, lo subió a Facebook, y este hombre estaba quebrantado totalmente. Estaba asustado por la enfermedad que estaba pasando y lo que él comentaba es que esta enfermedad pues nos dejaba solos cuando lo enfrentamos, o cuando él estaba enfrentando, o que él está enfrentando, y que de alguna manera el hecho de esa soledad lo estaba llevando a tener una relación con el Señor más estrecha. Comentaba que cuando él estaba sano, pues no era una prioridad pasar tiempo con Dios, sino ahora que estaba en el tiempo de la enfermedad, ahora sí estaba entendiendo el poder tener una relación con Dios y poder arrepentirse de ese camino de pecado en el que alguno de nosotros ha caminado o está caminando. Él comentaba que era el tiempo de arrepentirnos, que Dios le había mostrado en su corazón que tenía que pedir perdón al Señor y poder arrepentirse de la vida que estaba llevando, y que esa enfermedad era una enseñanza para que él se arrepintiera y se consagrara y se conectara y tuviera una relación con el Señor, porque estaba solo, totalmente solo. Y en esos momentos de soledad, no sé si te pasa, que llegas a un punto en el cual comienzas a pensar más en Dios, en su presencia, y Dios empieza a conectar su corazón con tu corazón y puedes experimentar una relación con el Señor. A veces en la enfermedad, a veces en el cuando no tenemos dinero, a veces en los momentos en los cuales nos quedamos solos, tal vez una separación, tal vez un divorcio, en los momentos cruentos de nuestra vida. Ahí nos damos cuenta de que no hay otro lugar en el que podamos ir que ir a la presencia de Dios. Y en ese lugar de la presencia de Dios es donde el Señor está, y donde el Señor, cuando todo estaba bien, cuando no tenías una necesidad de Él, conectaras en una relación con el Señor. Y en ese lugar es en el lugar en el que hoy necesitamos estar por medio de nuestra obediencia. Dios quiere verdaderamente que tú y yo tengamos una relación con Él. Dios te pide tener una relación con el Señor. Aparte, la relación con Dios no es una relación aburrida, sino es una relación verdaderamente apasionante. Es una relación llena, es una relación en la cual esta conversación entre Dios y el hombre nos hace que tú y yo seamos llenos en nuestro corazón de su presencia. Muchos ven al Señor como religión y lo ven tan lejano, y poder tener una relación se les hace aburrida en su vida.
Pero hoy te quiero decir que experimentemos una relación personal con Jesús, y que esa relación personal con Cristo te va a llevar a otro esquema de vida. Pero es necesario que tu corazón conecte con el corazón de Dios en la obediencia. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios de gente que fue obediente. Por ejemplo, Dios le ordenó a Moisés que construyera un barco inmenso. Dios le pidió que construyera un barco inmenso porque iba a venir un cataclismo, y aunque él tuvo que esperar muchos años para ver la razón de esa orden, obedeció, y gracias a eso toda su familia se salvó de perecer en el diluvio subsecuente. Ahí podemos ver que Noé, por ser obediente, cuidó a su familia y la cubrió para que la muerte no llegara a la vida de su familia. Y muchas veces pasa que nosotros vamos corriendo, así como los niños, que luego algunos niños no le hacen caso a su mamá, a su papá, y le dice el papá: hey, para, y el niño va corriendo. Pero el papá le dice para porque viene un auto en la calle, y el niño se lanza a correr, y el padre quiere evitar ese accidente, pero el niño no le hace caso y es atropellado. Muchas veces nosotros como cristianos pasa eso con nuestro Dios, que nos dice: para, ya no sigas adelante. Y ¿sabes qué? Seguimos en una obstinación, en una rebeldía, en un pensar que queremos hacer nuestra voluntad, y pasamos esa calle y viene el coche y nos atropella, y hay consecuencias. Entonces Dios nos previene de que haya cosas, pues tragedias a veces en nuestra vida, accidentes, caídas, en fin. Dios por eso quiere que tú y yo seamos sabios, y la sabiduría está conectada con la obediencia. Abraham también tuvo que abandonar su tierra y su parentela, tuvo que obedecer al Señor y seguirlo. Como resultado, fíjate, no solo fue bendecido grandemente, sino que gozó de prosperidad material y llegó a ser el padre del pueblo de Israel. Y si no me crees, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a ver lo que dice la palabra. Génesis 12, del 1 al 3, nos habla de esa prosperidad de Abraham y también de la orden que Dios le da. Dice el Señor así, dice la palabra así: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las tierras de la tierra. A lo mejor tú podrás decir que Dios solamente es para las decisiones muy complicadas de la vida, pero hoy quiero que sepas que Dios y que la vida en Dios funciona, que tenemos que involucrar a Dios hasta en las decisiones más sencillas de nuestra vida, o las decisiones coloquiales de nuestro día a día. Aquí le pidió que se fuera del lugar donde él estaba establecido, porque lo iba a llevar a un lugar de bendición. Yo he conocido a muchos amigos que Dios los lleva a otros lugares, y ¿sabes qué sucede en esos lugares? Que son sumamente bendecidos, porque Dios los llevó a ese lugar para establecerlos para un lugar de bendición en su vida. Pero conozco a gente que no se movió del lugar donde Dios quería moverlo y se quedó en ese lugar, y está lleno de estancamiento, sin ver las grandezas de Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se movió por miedo, a lo mejor no se movió por el lugar, por estar teniendo un temor a que no le fuera bien por la decisión que iba a tomar. Pero si Dios nos dice que tenemos que movernos, hay que movernos y no tener miedo, tenemos que confiar en Dios. Abraham es otro ejemplo de obediencia a Dios. Vamos con otro ejemplo, David. David honró a Dios rehusándose a matar a su ungido.
se rehusó de matar a Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo, Saúl no quería a David y Saúl lo que quería era la cabeza de David. ¿Por qué? Porque tenía un celo de por qué Dios lo había escogido para reinar, por qué Dios le había dado la victoria. Y entonces tenía un celo en su corazón, se enfermó en su corazón, pero David se rehusó a matarlo, aunque Saúl intentó matarlo, lo mandó a matar y David no hizo lo mismo. A su debido tiempo ascendió al trono para el cual el mismo Dios lo había designado, diciendo que era un hombre conforme al corazón de Dios y de cuya descendencia levantaría el Señor Jesús un Salvador a Israel. Por medio de su descendencia, ahí viene la genealogía de Jesús, por medio de la descendencia de David. Y el Señor, por medio de ese hombre que Dios está utilizando y que se dejó utilizar y que fue obediente a Dios, vino bendición. Aunque se equivocó, sí, me podrás decir, él fue homicida y adulteró y hizo todo, pero era un hombre que amaba a Dios, que esas cosas que hizo no fueron en función de Dios, sino fueron en función de decisiones tomadas en su carne. Entonces se equivocó David, pero aún así Dios lo toma como un hombre conforme a su corazón, porque fue obediente. Vamos a ver otro ejemplo con Pablo. Dios llamó a Pablo a seguir al Señor. Pablo era un perseguidor nato de la iglesia de Cristo. Desde la primera iglesia, la iglesia primitiva, Pablo fue un perseguidor. Y Pablo no era un perseguidor que solamente estaba chismoseando ahí en el Facebook o levantando injurias en contra de la iglesia. Pablo era un verdaderamente perseguidor de la iglesia, sacaba a rastras a la gente cristiana de sus iglesias, los mandaba a encarcelar, estuvo en las lapidaciones de siervos de Dios cuando los apedrearon. Era un hombre verdaderamente que estaba en contra de la iglesia de Dios. Esto demandaba aceptar la teología de aquellos a quienes Pablo perseguía con tenacidad. Debido a que obedeció a Dios y llevó el evangelio a los gentiles, sigue siendo el apóstol que más ha influido en la extensión y comprensión de la verdad del evangelio. Gracias a Pablo, hoy el evangelio ha sido extendido por toda la tierra. En estos años, en estos miles de años que han pasado, gracias a este hombre, obviamente también otros hombres como Pedro, como Juan, que extendieron el reino, y los hombres de la iglesia primitiva, de la iglesia de Hechos. Gracias a estos hombres que fueron obedientes a Dios y que no se achicaron frente a las circunstancias, hoy el evangelio está en nuestra casa. Gracias a hombres que el día de hoy están siendo obedientes para servir a Dios, tú y yo podemos estar disfrutando de esta transmisión por Facebook, porque pudo haber sido que pudiese haber hombres y mujeres que les hubiese dado miedo salir y transmitir en la iglesia por el tema del coronavirus y se pudieron quedar ahí en casa resguardados. Estábamos de alguna manera saliendo del área de confort y pudiendo ser contagiados o poder ser pues de alguna forma arriesgado nuestra propia vida, la propia de la vida de nuestra familia, por estar haciendo esto. Sin embargo, nosotros disfrutamos poderlo hacer, pero hay personas que no son obedientes, hay personas que Dios les ha tocado el corazón, que Dios les ha hablado y ¿sabes qué? Espiritualizan las cosas. Toman decisiones de dejar iglesias cuando Dios no les habló de dejar iglesias, cuando Dios no les dijo que tenían que ponerse a descansar en servir a Dios, cuando nunca Dios les dijo que hey, yo no quiero que estés sirviéndome aquí porque estás en una época complicada en tu vida, porque no sabes hablar frente a la gente. No, esas son cosas del hombre. Dios al que llama lo capacita. Y hay mucha gente que toma decisiones espiritualizándolas y pensando que es Dios, cuando no es Dios, y es ellos, es su voluntad de ellos. Es la voluntad de ellos, no la voluntad del Señor. ¿Cuánta gente hoy en día ya no se congrega? ¿Cuánta gente hoy en día ya no está conectada online en las clases que hacemos para hombres, para mujeres, para niños, para niñas? Pero te quiero decir algo, a Dios no le hacemos ningún favor en conectarnos, más bien nosotros somos los beneficiados en recibir cosas de parte de Dios
cuando nosotros nos conectamos. No le hacemos ningún favor al Señor de ser obedientes, no lo hacemos nosotros mismos. No le hacemos favor a Dios de endiezmar, te lo haces tú mismo para que tengas provisión en tu casa y no te achiques. No es un favor que le hacemos los hombres al Señor, porque Dios es creador de todo. Así es que tú y yo debemos de entender muy bien que el ser obediente no es un favor a Dios, sino es un favor a ti, porque tú lo necesitas, porque tú necesitas ser bendecido. Dios es el Rey. Con tu vida no lo vas a hacer más santo a Dios ni menos santo a Dios. Con tu vida no vas a hacer que Dios sea que llegue a otros lugares donde no ha sido llegado. Si tú no te levantas, Dios va a levantar a otro. Si tú no das, va a haber a otro que Dios levante y que dé. Si tú no pones tus recursos, Dios va a levantar a otro que ponga sus recursos. Si tú retienes la bendición, Dios va a poner a otro que no retenga la bendición. Si tú no quieres venir a la iglesia, Dios va a levantar a gente que sí quiera y que tenga hambre por sed de la iglesia. A veces nuestra cultura religiosa piensa que a veces exageramos de consumir cosas de Dios. A veces muchos, otra vez la iglesia, otra vez otra transmisión, otra vez. Vea, muchos a veces al cristiano lo han etiquetado como fanático. Y sabes algo, la ignorancia es el peor de los males. Y el ser ignorante te hace tener esa percepción. Y te lo digo con mucho respeto. Cual sea tu estrato social, cual sea tu cultura, cual sea, pero es ser ignorante, pensar que es una exageración recibir cosas de Dios. Cuando en este momento y cuando en todos los momentos necesitamos más y constantemente recibir más de Dios, no es una exageración. Así como necesitas 3 veces comer en tu día, así también necesitas de la presencia de Dios en tu vida. Porque así como se te puede bajar el azúcar, como se te puede bajar la presión si no comes, también se te baja el azúcar espiritual y la presión espiritual si tú no te alimentas de Dios. Si tú no quieres consagrarte a Dios, no seas tropiezo para quien sí quiera consagrarse a Dios. No seas tropiezo para quien sí quiera buscar a Dios, para quien sí quiera conectarse a Dios. Porque dice la palabra de Dios que no hay problema si tú decides pecar y perderte, pero hay un pago muy fuerte si tú quieres llevarte en pecado a otros, si tú quieres llevarte a la equivocación a otros. Nosotros, cada uno de nosotros, somos responsables de nuestra vida espiritual. Es más, te quiero decir que la salvación es individual. Cada uno va a responder por la salvación. Si tú eres papá, no vas a llegar al cielo con todos tus hijos y tu esposa. Vas a llegar tú solito delante de Dios y vas a responder por cada una de las cosas que hiciste o no hiciste en esta tierra. Si tú eres la esposa o eres soltera, no vas a llegar con tus papás, no vas a llegar con tu esposo a dar cuentas a Dios. Tú le vas a dar cuentas a Dios de tu obediencia. Nuestros hijos solos van a llegar, no van a llegar con nosotros, ni va a mandar el Señor a hablarle a los papás y decirle, oye, ¿cómo? No, cada uno le va a dar cuentas. Entonces cada uno es responsable por su salvación. Dice la Biblia que ¿con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Con quién queremos ser obedientes? Yo creo que la obediencia es fundamental en cada etapa de nuestra vida. Cuando nosotros somos obedientes, te vas a dar cuenta que vas a tener muchas formas de ser bendecido. Si los dones de Dios no siempre son obvios, pero si lo obedecemos, Él nos bendice dándonos. Y te voy a decir qué bendiciones vienen. No te voy a hablar de un coche que venga, no te voy a hablar de una casa, no te voy a hablar de dinero, no, esos son rollos como que muy banales y que solamente estamos de paso aquí, los ocupamos de paso en este lugar. Te quiero hablar de cosas más grandes.
¿Cómo te bendice el Señor? ¿Sabes? Teniendo paz. Esta cualidad interna suele surgir cuando parece difícil o acaso absurdo obedecer lo que Dios demande en ciertas ocasiones. La paz de Dios. ¿Cuánta gente anda buscando esa paz y no la tiene? ¿Por qué? Porque la anda buscando en cosas incorrectas. Y la paz de Dios solamente viene de parte del Señor. Solamente Dios es el que te la puede dar. Esa es una bendición, tener paz. Poder pegar la cabeza en la almohada y poder descansar toda la noche y no que estés padeciendo de insomnios, que no puedas dormir. No es una normalidad, al menos que estés enfermo de algo. Pero si tú estás sano o piensas que estás sano y de repente no puedes dormir, cuidado, porque ahí está faltando paz. Está faltando paz en tu corazón. Hay algo que no estás haciendo bien. Hay algo que no estás corrigiendo de tu vida. Y que si tú no aprendes a vivir en la paz de Dios, te puedes enfermar. Entonces, eso es una bendición, tener la paz. Cuando tú buscas a Dios, hay paz en tu corazón. Hay paz. Hay gozo. Quizá nos atrevamos a decirle: Señor, no puedo, no me agrada obedecer lo que me has ordenado. Y luego oramos y te exponemos nuestras razones, pero por fin nos sometemos a su voluntad y Él nos bendice impartiéndonos gozo en abundancia. El sentir el gozo en nuestro corazón no está en función de las cosas o de las personas, está en función del Espíritu Santo que hemos dejado que nos bendiga con ese gozo de estar felices permanentemente. Ese gozo no es una felicidad voluble, que solamente estoy feliz cuando me va bien. El gozo es una fortaleza que, aunque nos vaya momentos complicados, críticos, el gozo del Señor no se va de nuestra vida. Entonces, cuando Dios nos bendice con paz, con gozo, imagínate en medio de un problema, de una crisis, de una situación complicada, que estés gozoso y lleno de paz. Vas a estar fortalecido. Pero si estás enojón, si estás enojona, si estás todo ansioso, todo con falta de paz, con tu cara, con el ceño fruncido y estresado y peleando, pues te está faltando esas bendiciones de parte de Dios. Entonces, nosotros debemos de trabajar de adentro hacia afuera, y el Señor trabaja de adentro hacia afuera. No nada más lo tangible, lo que no traduzcas solamente la bendición en cosas materiales. Quita eso de tu mente. Traduce la bendición en sentir la paz de Dios, el gozo de Dios en medio de momentos complicados. Otra bendición muy grande de parte de Dios es el contentamiento. Y el contentamiento es la sensación maravillosa de satisfacción que Él nos concede, aunque muchas personas consideren que ni esta ni las dos anteriores sean bendiciones, pues afirman que son solo emociones y no cosas concretas. El contentamiento es estar contento con lo que tengo el día de hoy y también con lo que me falta. Y no es mediocridad, porque contentamiento es estar trabajando fuerte, constante, esperando que cuando con ese ya trabajo de disciplina, perseverancia, solamente en cuestión de tiempo voy a recibir por lo que he estado trabajando. Pero yo estoy contento con lo que tengo hoy en día. Yo estoy contento con lo que poseo hoy en día. Y Dios sabrá cuándo darme la bendición que yo he estado esperando. Otra forma de bendición es la fe. Cuando Él se encarga de aumentar nuestra fe titubeante y un tanto incrédula. De esta manera creceremos espiritualmente y más adelante, al ser desafiados,
estaremos más confiados en lo que Él puede hacer. Hoy estamos descansando en el Señor. Nuestra fe está totalmente puesta en Dios. Estoy confiado en Él. Otra forma también de bendición es que lo que pedimos se debe a que somos ya más sensibles y más conscientes de su participación en nuestra vida y no en la satisfacción de nuestros deseos. Entonces empezamos a nosotros a adquirir el pensamiento de Cristo y enfocarnos en lo que verdaderamente es importante para nuestra vida y para las personas que amamos. Bendiciones eternas. Sabemos que al comparecer ante Él en el día postrero seremos recompensados por nuestra obediencia, aún en los detalles más pequeños. Te invito a que vayamos a Mateo 10:42. Mateo 10:42. Y dice así: de cierto les digo que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Cada cosa que tú estás dando en obediencia a Dios, Dios va a traer un pago de bendición para tu vida. Pero ¿sabes algo? A veces retenemos las oportunidades de ser bendecidos y no damos. Y esas oportunidades de ser bendecidos son oportunidades disfrazadas en el día a día. En el día a día. Y a veces, como todo lo estamos pensando en función de nosotros, del egoísmo, no nos damos cuenta que el de al lado tiene una necesidad que si Dios nos está dejando verla es porque la tenemos que suplir. Y entonces ahí está más complicado. Una despensa, ¿cuánto le hace bien a una familia? ¿Cuánto le ayuda? ¿Cuánto lo bendice? Entonces, a veces el Señor se va a disfrazar de personas con necesidad para tocar a tu puerta. Frecuentemente el primer efecto de la obediencia no es bendición sin sufrimiento. A veces lo que Dios nos demanda al principio nos produce dolor y angustia, por lo que si experimentamos dificultad, no debemos presuponer que hayamos cometido un error ni que Él nos haya abandonado. Muchas personas cometen ese error porque sus vidas están alteradas, por lo que se preguntan: Dios mío, ¿dónde estás? Donde siempre ha estado, pues así lo ha prometido. Vamos a Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Te voy a invitar a que abra la palabra de Dios en Hebreos. Y dice así: vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con lo que ahora tienen, porque Dios ha dicho: no te desampararé ni te abandonaré. En medio de este tiempo, Dios te ha abandonado. Dios nos ha dejado sin comer. Dios es más, creo que algunas veces muchos de los que me están viendo han crecido en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis. Dios ha prometido y Dios lo ha cumplido. Entonces, ¿qué temeremos si Dios está con nosotros? Porque a veces no nos damos cuenta que Dios nos ama incondicionalmente y que lo que está haciendo hoy en día será algo de gran bendición a tu vida. A veces el problema es que nos hemos limitado a creer en la urgencia y no en las bendiciones de Dios en el proceso de cuando te pide o demanda una obediencia de parte tuya. Te va a llenar el Señor de bendiciones espirituales, de bendiciones emocionales. Va a hacerte sentir que tú disfrutes lo que está sucediendo en tu vida.
¿Y cuál es entonces el propósito de Dios en la obediencia? Pues hacernos depender completamente de Él, que seamos dependientes de Dios. Por eso tan pronto como sea posible, es ser instrumentos útiles en sus manos. Déjate utilizar por Dios. ¿Qué es el otro propósito? ¿Qué otros propósitos hay? Nuestra obediencia siempre bendice a otros. Quizá creamos que nadie nos observa, pero si demostramos que obedecemos a Dios a cada paso, aún en la adversidad pasamos a ser ejemplos vivos de cómo Él nos ayuda a superar cualquier obstáculo. Otros propósitos de ser obedientes delante de Dios es que la obediencia siempre trae consigo bendiciones escogidas por Dios. Tal vez Él nos bendiga de una manera que no nos agrade del todo, pero sí garantiza que seremos bendecidos si reaccionamos positivamente al reconocer que Él considera que necesitamos que nos limpie a fin de que tengamos más fruto. Vayan a Juan 15:2 y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Juan 15:2. Dice la Biblia: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir que Dios está considerando que si te ha bendecido te va a dar más para que lleves más fruto donde quiera que vayas. Pero tienes que ser obediente delante de Dios. Si obedecemos a Dios, podemos esperar que Él nos bendiga. Sí, pero recordemos que lo que Él elija para bendecirnos puede ser distinto a lo que tú quieres. No obstante, pese a nuestra pérdida aparente y dolor, siempre podremos beneficiarnos de la bondad de Dios. Quizá Él esté utilizando este sufrimiento para atraernos más a Él y para remover nuestras vidas a todo aquello que pueda estorbar en nuestra efectividad para servirle como su obra lo demanda y como Él lo merece. Nuestro Padre Celestial nos ama tanto que desea bendecirnos y desarraigar todo aquello que nos impida estar en el centro de su voluntad. Con mucha frecuencia sus bendiciones consisten en cosas que pueden tocarse o verse. A veces Él desea enriquecerse de nuestras vidas para que podamos dar a conocer con mayor profundidad de su amor y sus propósitos eternos a favor de quienes todavía necesitan hacer suya la salvación que Cristo ofrece a todo aquel que crea en Él. Cumplir este objetivo será en sí la mayor bendición que podamos recibir. Estamos siendo obedientes a Dios, estamos siendo obedientes a su presencia, estamos siendo obedientes a lo que Él ya te dijo puntualmente, o estamos tapándonos los oídos a lo que Él nos ha hablado. Cualquiera que sea de las dos formas, que si estás siendo obediente o no estás siendo obediente, Dios tiene un propósito. ¿Para qué es obediente? Para que tú vayas a más. A más. Dios te va a seguir levantando, te va a seguir llevando y utilizándote en su reino, con la gente, con tu familia. Dios te va a seguir utilizando. Si es que estás siendo obediente delante de Dios, pues Dios te va a llevar al arrepentimiento en tu vida, porque Él quiere bendecirte de todo corazón. Entonces, elige tú. ¿Quieres ser obediente? Hay un camino de mucha bendición. ¿Quieres ser desobediente? Bueno, hay un camino de muchas enseñanzas, de golpes en la vida que te van a ayudar a que entiendas que la obediencia trae bendición en nuestra vida. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor y vamos a ponernos a cuenta si es que necesitas hacerlo de esa manera, de ir creciendo más en tu fe con Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque creo que cada uno de nosotros tiene que cambiar, tiene que crecer en su vida, tiene que entender que la vida depende, Señor, de nuestra obediencia hacia ti. Debemos de entender de que si somos cristianos, si hemos decidido seguirte, ahora tenemos que comenzar a ser obedientes a lo que tú nos pides. Perdón si a veces hemos retenido esa obediencia y hemos sí hecho las cosas, pero no en el tiempo y forma.
A lo mejor, Dios, nos has dado talentos, nos has dado recursos y no los utilizamos por ti. Hemos quedado en hacer algo para tu iglesia y te hemos quedado mal y no lo hemos hecho. Y hemos puesto de pretexto el trabajo, hemos puesto de pretexto las ocupaciones y no hemos cumplido en lo que nos hemos comprometido delante de ti. Cualquiera que sea nuestro compromiso, Señor, no le estamos quedando mal a un hombre, sino te estamos quedando mal a ti. Y en este día yo quiero empezar y comenzar a ser obediente, Señor. Perdóname si te he fallado al ser desobediente. Solamente hoy quiero empezar, Señor, a dar frutos de arrepentimiento en mi vida. Y si me equivoqué, te pido que me perdones, pero quiero caminar en obediencia delante de ti. Hoy te doy las gracias, hoy te doy mi alabanza y mi adoración. Y dependo, Señor, de ti y de tu presencia. Ayúdame a entender la obediencia como un acto de bendición delante de ti. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si el día de hoy escuchaste esta predicación y que le quieres pedir al Señor que entre a tu corazón y que sea el dueño de tu vida, con mucho gusto quiero orar por ti y que repitas esta oración conmigo. Señor Jesucristo, en esta tarde, gracias por darme la oportunidad de orarte. Yo te doy gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz para darme perdón de pecados. Tu sangre me limpia de todo pecado. Y el día de hoy yo acepto ese regalo de la salvación. Y te pido, Jesús, que entres a mi corazón y que seas el dueño de mi vida. Con todo mi corazón lo clamo y lo oro delante de ti. Haz tu obra en mi vida y hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús, en el nombre tuyo. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, has pasado de muerte a vida, has pasado de la rebeldía a la obediencia. Y hoy yo te invito a que seas un cristiano, que te acerques a Dios y que vivas para Dios todos los días de tu vida. Que Dios bendiga a todos ustedes.